saludando nuevamente aquí a todos mis amigos y a todos mis hermanos en la fe de Cristo. Un día más es un día de oportunidad que nos da el Señor para que nosotros estemos a cuentas, estemos en una actitud agradable ante los ojos de Él. Y eso se logra gracias al Espíritu Santo. Si tú, mi amigo, no has recibido a Cristo y quieres agradar al Señor, la palabra del Señor dice que no es por obras. Sé que muchos hacen caridad, ayudas y muchas otras cosas más que son muy buenas. Son muy buenas cuando lo haces de corazón para ayudar a otras personas. Pero hay un ingrediente muy importante ante estas actitudes: la fe. Si todo lo haces por agradar al hombre, por ganarte un punto más ante los ojos de Dios, pues no te va a servir de nada. Pero si la fe está de por medio del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, mi hermano, yo te invito, amigo, yo te invito a que todo lo hagas por fe. Dice la palabra del Señor que todo lo que lo haces sin fe es pecado. Todo lo que hagas sin fe es pecado. Entonces, vives en pecado mientras no lo hagas conforme al Espíritu Santo y a la fe de Dios. Yo te invito a recibir a Cristo. Yo te invito a que conozcas el verdadero amor, a que conozcas la verdadera gracia de Dios. Y por medio de estas enseñanzas, Dios nos está enseñando a vivir conforme a la voluntad de Dios, a crecer bajo la magnificencia mano de Dios, a crecer bajo la voluntad de Dios, crecer en gracia, crecer en conocimiento. Estos son los días de enseñanza que Dios nos ha permitido. Los días martes estamos compartiendo la palabra de Dios, la enseñanza bíblica. Así que te invito a que tomes atención a todo lo que se va a dar el día de hoy. Y te invito también a escuchar los videos anteriores a esto, si es que por primera vez estás aquí. Y si, mi hermano, te has olvidado de la enseñanza, pues te invito también, te exhorto a que te pongas al día y te pongas en conocimiento, en contacto con Dios a través de las enseñanzas. Repite los videos. En la repetición está el mejor entendimiento. Nosotros, la palabra del Señor dice que tenemos que escudriñarla. Y al escudriñar no es la simple lectura. Escudriñar es meditar, profundizar en los misterios de Dios. Entonces es necesario repetir y repetir, porque ahí está el entendimiento. Y claro está, sin dejar a un lado el poner en práctica, porque no solamente es entenderla, escucharla, sino también ponerla en práctica. No ser oidor olvidadizo, sino oidor hacedor de la palabra. Y gracias vamos a dar al Señor por este día. Gracias vamos a dar al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A poner en la mano del Señor todo lo que hoy vamos a tratar, hoy vamos a hablar, para que la guía del Espíritu Santo se sienta en cada uno de los oyentes. Padre amado, gracias te damos por este día. Prepáranos para entender tu palabra. Prepáranos para hablar también tu palabra. Prepáranos para discernir lo bueno y lo malo. A través de esta palabra queremos crecer, Señor. Que nuestro entendimiento sea el entendimiento tuyo, Señor. Entender lo que tú quieres que nosotros entendamos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Permite, Padre amado, que mi corazón grave y
guarde toda tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdame a entender, ayúdame a ponerlo en práctica el día de hoy. Quiero entender el mensaje tuyo hacia mi vida, Señor. Ayúdame a saber cómo estoy, Señor. Hazme entender cómo está mi vida espiritual. Hazme entender qué es lo que tengo que hacer para vivir en santidad. En el nombre de Jesús, aquellos que no conocen tu palabra, el día de hoy entiendan, el día de hoy acepten tu palabra y te reciban, Señor. Que tengan el Espíritu Santo en su vida. Esta es la oportunidad que tú nos das a todos para ponernos a cuentas contigo y crecer en tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por este día glorioso. Gracias por este día lleno de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar el día de hoy algo que a todos nos interesa saber. Algo que en el mundo espiritual muchos no saben qué es eso y qué es lo que pasa en el mundo espiritual. Hemos estado aprendiendo a través de los ejemplos naturales cómo una planta crece y qué necesita una planta, cómo hay que cuidar, cómo hay que tratar una planta. Y de la misma manera el Señor nos ha enseñado en lo espiritual que de esa misma forma nosotros somos tratados para ser buenos árboles y dar buenos frutos, permanente, abundante frutos. Pero para poder ser árbol abundante de frutos hay que cumplir condiciones. Y esas son las condiciones espirituales que Dios nos ha estado enseñando. Todo lo que hasta ahora hemos aprendido, muchos de pronto, muchos o pocos, no toman atención, no les interesa, no lo ven de importancia. Pero acuérdese algo que dice la palabra del Señor, que Jesús crecía en gracia, en estatura y en conocimiento. Mi hermano, yo te pregunto, ¿estás creciendo en conocimiento? Si tú eres uno de los que dicen que no necesitas estar atento a estas enseñanzas, que estas enseñanzas no te sirven, no te ayudan, pues mi hermano, tú te estás yendo en contra de Cristo. Porque si Cristo crecía en conocimiento, si Cristo enseñaba y discipulaba, quiere decir que esto es necesario hacer. Es necesario discipular, es necesario ser discipulado. Si tú a esto no le das importancia, pues mi hermano, tú eres enemigo de Cristo. Porque así dice la palabra, que no está conmigo, enemigo mío es. Recuerda esto. Recuerda que hay un mundo oculto. Hay fuerzas espirituales que no podemos ver, pero afectan nuestro mundo y emprenden una batalla constante en la sociedad. En esta sociedad humana, todo lo que nosotros vemos y escuchamos es parte de esa batalla constante espiritualmente hablando. Por un lado está Satanás y sus fuerzas demoníacas. Satanás, como sabemos, fue originalmente un punto alto en la creación de Dios. Él era el jefe de los seres celestiales y era una criatura hermosa y de adoración a Dios. Sin embargo, él se puso celoso y quería ser Dios y se rebeló contra el Todopoderoso. Originalmente sus demonios eran ángeles,
mensajeros especiales de Dios que tenían como propósito glorificar y ministrar a su gente. Pero una porción de los ángeles, según dice la Biblia, una tercera parte, como dice Apocalipsis 12, se rebelaron contra Dios bajo liderazgo de Satanás. ¿Para qué? Para convertirse hoy en día demonios. Satanás y sus demonios tienen poderes que parecen impresionantes para los humanos. El propósito de estos demonios es hostigar, atacar y corromper al cristiano, impedir conversiones y deshonrar a Dios. Mi hermano, todo esto que dije tú ya lo sabes, pero de pronto hay algún grupo que no conoce a Cristo, que no ha escuchado o no ha entendido. Espero que lo que escuchaste hasta este momento te haya servido para entender lo que está pasando a tu alrededor, para que tú tomes en cuenta y le des valor a este mensaje de Dios. Porque si Dios te habla el día de hoy, si Dios te está hablando el día de hoy, no es para que tires al abandono todo el mensaje que Dios a ti te está dando el día de hoy. Tú, mi hermano, Dios no gasta tiempo ni palabras. Todo lo que Dios hace es importante para tu vida. Todo lo que Dios habla a tu vida es importante para ti. Toma lo que Dios te da. Por algo Dios hoy te está hablando. El día de hoy vamos a emprender un porqué. Un porqué hay gente que no quiere entender, no quiere seguir a Cristo. Un porqué hay gente que escucha de Dios, pero no quiere seguir a Dios. No entienden la importancia de estar con Dios. No le da valor. Hoy vamos a emprender ese porqué. Hoy vamos a saber por qué muchos de los que le enseñamos y le predicamos la palabra del Señor no quieren recibir a Cristo, no quieren por el momento tomar ese camino de verdad. ¿Qué es lo que pasa con ese grupo? Porque unos sí reciben y otros no reciben. Hoy vamos a emprender porque eso es lo que el Señor quiere. Las condiciones espirituales seguimos en esa enseñanza, porque lo que vamos a aprender ahora es parte de las condiciones espirituales para el crecimiento de un cristiano, para alguien que quiere crecer en vida. ¿Por qué hay cristianos, se preguntan algunos, que tienen tanto tiempo en el evangelio, pero su reacción es como que si fueran del mundo? Hay gente del mundo que pregunta también eso. ¿Por qué si esos son hermanitos se comportan como que fueran uno de nosotros que no somos hermanitos? Cristianos se preguntan, ¿por qué mi hermano, si escuchó ahorita la palabra, sigue con esa forma mundana de pensar, de hablar, de actuar? ¿Por qué no crece el de allá? ¿Qué le pasa al de allá? ¿Por qué no entiende la palabra? ¿Por qué no entiendo la palabra? Son preguntas que muchos se hacen. ¿Por qué no crezco en el evangelio? ¿Por qué no me siento en las condiciones para decir que he crecido, entiendo la palabra, sé la palabra? ¿Por qué aún no sé nada? ¿Por qué no he crecido? ¿Y por qué muchos cristianos creen que son cristianos, pero no son cristianos? Hay muchos que creen ser hijos de Dios porque un día recibieron a Cristo, pero en realidad no lo son aún. Hay muchos que aún no son hijos de Dios, pero están creídos que son hijos de Dios. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios?
Va a haber un momento donde el Señor le dirá a algunos, y espero yo no estar en ese grupo en un futuro, porque yo no sé el mañana, que el Señor le dirá: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y eso es lo que el Señor quiere enseñar ahora. Que sepamos si estamos en el grupo de los escogidos o estamos en el grupo solo de los llamados. Porque así dice la palabra de Dios: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Hay muchos que juegan al evangelio, hay muchos que están en el evangelio y están confiados con su vida. Pero hoy el Señor quiere ya enseñarte y decirte cómo está tu condición. Hoy el Señor quiere decirte: bueno, entiendes, tú no estás caminando conmigo. Hoy el Señor va a empezar a enseñar a cada uno quiénes estamos caminando con Dios y quiénes estamos lejos de Dios. Estoy hablando para los que están dentro de una iglesia, congregándose y alabando y haciendo muchas cosas, pero no son de Dios. ¿Cómo podemos saber quién es? ¿Cómo puedo identificar quién es? ¿Cómo puedo identificar si soy o no soy? Quédate, mi hermano, en esta enseñanza que vamos a emprender. Desde el día de hoy, Dios nos va a enseñar por su palabra por qué muchos aún no crecen, por qué muchos no parecen cristianos, por qué muchos no quieren hacer la voluntad de Dios, a pesar de que se le exhorta, a pesar de que la palabra la recibe, a pesar de que tienen años escuchando la verdad, siguen en sus mismas opiniones y quieren hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren entender? ¿Y por qué otros sí entienden que están mal? ¿Y por qué él no entiende que está mal? ¿Por qué él cree que su opinión vale más que la voluntad de Dios? ¿Por qué? Eso porque es lo que el Señor por su palabra nos va a contestar. Porque unos no quieren hacer la voluntad de Dios y quieren estar en los caminos de Dios, pero a su manera. No someterse al pastor, no cumplir con los ordenamientos bíblicos. Cuando yo quiero lo hago, cuando yo quiero no lo hago. No entiendo esta palabra, no la entiendo, no quiero entenderla, no me interesa. Son todas estas cosas que a Dios no le agrada en el cristiano. El que está fuera en el mundo, pues ya sabemos que él está perdido hasta no recibir a Cristo. Pero los que han recibido a Cristo están muchos engañados, creyendo que están con Cristo, pero no lo están. Creyendo que cuando el Señor llame a su iglesia se van a ir, pero en realidad no se van. Yo no soy quien va a juzgarlo. La palabra es quien va a juzgarlo. Y eso es lo que vamos a ver. ¿En qué condición estamos? Dios nos va a enseñar en qué condición estamos. Y eso lo vamos a ver con la misma enseñanza que Dios nos ha estado enseñando todo este tiempo sobre los paralelos espirituales. Seguimos viendo los paralelos, como el Señor Jesucristo enseñó a su pueblo a través de los ejemplos naturales. Para que el pueblo pueda entender, Él tuvo que tomar ejemplos naturales para poderlo trasladar en lo espiritual y podernos identificar cómo estamos. Y hoy vamos a emprender ese viaje de la verdad a través del libro llamado Mateo. Tenemos Mateo, tenemos Lucas, tenemos Marcos. Y en Mateo 18, desde el 1 al 9, Mateo 13, del 1 al 9, y Mateo 13, del 18 al 23.
Mateo 13, del 1 al 9, Jesús relata una historia. Algo natural, algo que pasa en la vida natural. Y después en el versículo 18 al 23, habla la verdad espiritual tomando el relato de la historia de lo natural. De ahí vamos a tomar. De ahí el Señor nos va a enseñar por qué muchos no crecen espiritualmente, por qué muchos se apartan, por qué muchos no quieren hacer la voluntad de Dios, por qué muchos siguen viviendo una vida del mundo, de envidia, celo, crítica, murmuraciones, celos, pleitos, contenciosos, murmuradores, chismosos, criticones, y la palabra la escuchan pero siguen en la misma actitud. Esos no se van, esos no se salvan. Y esta enseñanza, esta parábola nos va a enseñar en qué condición está. Esta parábola nos va a enseñar por qué no crecemos. Esta parábola nos va a enseñar por qué tu hermano, al que tú lo ves igual, que nunca cambia, hoy te va a decir el Señor, ¿por qué no cambia tu hermano? Hoy te va a decir tu hermano, si sigue así, ¿se va para el cielo o se va para el infierno? Hoy. O sea, desde hoy, mejor dicho, porque esta enseñanza va a tener un tiempo. Y hoy no lo vamos a concluir. Hoy solo vamos a dar la entrada, la introducción. Hoy nos va a preparar el Señor para lo que tenemos nosotros que saber. Nosotros estamos listos para irnos. Y el Señor enseña a través de Mateo capítulo 13 una parábola muy hermosa. Y es las preguntas que el día de hoy pongo en conocimiento para que ustedes lean y resuelvan esas preguntas. Resuelvan esas preguntas para el próximo martes, si Dios lo permite. Usted ya tenga claro y responda. Tiene toda esta semana para poder responder. Cada pregunta ya viene con la respuesta porque está puesto el libro y el versículo donde está la respuesta de la pregunta. Si usted se dará cuenta ahí, en la primera pregunta, dice cuál fue el paralelo espiritual de la semilla natural que fue sembrada. Paralelo quiere decir lo que es igual, ¿no? Cuando enseñamos algo natural, le buscamos un paralelo espiritual. Amén. Si decimos una lavadora ha recibido una ropa sucia y terminó entregándola limpia, eso es en lo natural. ¿Y cuál sería el paralelo espiritual de eso? De que así nosotros entramos a los caminos de Dios y Jesús nos coge por medio del Espíritu Santo y nos limpia y terminamos. Y el proceso, el fin de ese proceso es salir limpio, una vestidura limpia, gracias al Espíritu Santo. Ese es el paralelo de una lavadora lavando una ropa. El paralelo espiritual es asimismo el Espíritu Santo. Entonces, aquí en Lucas 8:11 nos dice cuál es el paralelo de la semilla. La semilla es algo natural, pues no una semilla, lo tiras en el suelo, una semilla sirve para que crezca una planta, una semilla. En lo espiritual, ¿qué viene a ser la semilla? ¿Cuál es el paralelo espiritual de una semilla? La semilla es algo natural y en lo espiritual, ¿qué viene a ser la semilla? Eso es lo que usted va a responder. ¿Cuál es el paralelo de la semilla? Entonces, ¿cuál es el paralelo espiritual de la semilla natural? Entonces usted pone, en lo espiritual la semilla quiere decir tal cosa. Lucas 8:11 lo dice. Y asimismo en la pregunta número 2, usted va a escribir ahí cuántos tipos de suelo hay. Hay como 4 tipos de suelo. Entonces usted escribe
qué tipo de suelo hay, tal tipo de suelo, el segundo tipo de suelo, el tercer tipo de suelo, el cuarto tipo de suelo y así sucesivamente. Y al lado del tipo de suelo 1, usted va a poner ahí el suelo número 1. El resultado de ese suelo número 1 es tal. El resultado del suelo número 1 es la muerte. El resultado del suelo número 1 es la vida. Es un ejemplo que le doy. Usted tendrá que leerlo porque ahí están. Si algo no entiende, usted puede preguntarme o, como dice la palabra del Señor, si a alguien le falta sabiduría, pídala, que Él se la dará. Y asimismo en la pregunta número 3. Lo que pasa cuando alguien oye la palabra y no la entiende. ¿Qué pasa cuando alguien oye la palabra y no entiende? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien oye la palabra y no entiende? Según Mateo 13:19. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Qué hace que escuchemos la palabra y no la entendemos? ¿Qué pasa ahí? Usted responde eso. El próximo martes vamos a continuar y vamos ahora sí a profundizar parte por parte, a entender por qué tú no creces, por qué él ya no crece, por qué no entiende la palabra, por qué no quiero, por qué no siento nada, por qué estoy bien en los caminos de Dios, por qué voy y por qué vengo, por qué voy, por qué estoy hoy día estoy aquí y mañana estoy afuera. ¿Por qué hoy estoy caliente y mañana estoy frío? ¿Por qué no sigo igual? ¿Por qué me he bajado? El amor que tenía ya no está. ¿Por qué he bajado? ¿Qué es lo que está pasando? Dios nos va a decir. El próximo martes continuamos, si Dios lo permite. Prepárate, mi hermano, para que Dios nos ponga y enderece nuestro camino. En el nombre de Jesús. Si tú quieres conocer más de Dios, no te pierdas. Si tú quieres crecer, no te pierdas. Si tú entiendes y temes a Dios, busca. Aquí con esta pregunta vamos a ver quiénes son los que están atentos, quiénes son los que le interesa la palabra de Dios, quiénes son los que reconocen que necesitan más de Dios. Aquí se ve la humildad y aquí también se ve la soberbia. El soberbio es el que no le interesa esto, no es para él. Pero el humilde va a decir, no, esto me va a ayudar a crecer. Con esto vamos a ver quiénes responden, quiénes estarán atentos a esto, quiénes estarán preocupados de entender y querer resolver esto. Este es un medidor. Aquí vamos a saber quiénes son los que hasta ahora están atentos a la palabra y quiénes se han apartado de la enseñanza. Gracias, Padre amado, por esta noche. Gracias por este día tan glorioso. Gracias porque tú nos haces hacedores de tu palabra por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a crecer. No permitas, Padre amado, que el enemigo nos aparte de tu camino. Ayúdanos, apártame del mal. Líbrame de todo mal, dice tu palabra. Y así te pedimos, Señor, ayúdanos a conocer más de ti. Ayúdanos a no ser indiferentes, secos de tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, porque así dice tu palabra, que la amemos, que amemos como tesoro la sabiduría de Dios, más que el oro, más que la plata, amar tu sabiduría. En el nombre de Jesús, gracias. Y tú, mi amigo, no te pierdas las enseñanzas de Dios. Si quieres crecer y agradar a Dios y quieres estar en el reino de los cielos, escucha la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Y el oír su palabra. En el nombre de Jesús, recibe a Cristo y síguelo de ahora en adelante. Amén.